probar que vive Él, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Que yo
montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré,
Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno,
para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Buenos días tengan todos, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestra reunión, vamos a pasar a la palabra de Dios. El día de hoy hemos comentado que vamos a estudiar sobre el texto de Mateo 18. Es un texto que para mucha gente a veces es común por cuestiones de orden, de disciplina eclesial en cuanto a cómo tratar ciertos casos de forma personal con la gente que conocemos. En particular, de alguna manera a veces se trata con cuestiones de iglesia, de hermanos, pero yo creo que aplica muy en general en todas las cuestiones cotidianas y lo vamos a tratar de entender aún al final, viendo algunas partes del Antiguo Testamento, un texto del Antiguo Testamento donde nos muestra cómo Dios desde siempre ha dado una pauta para la forma en la que nos debemos de llevar para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo. Si le parece, si me acompaña al texto de Mateo, vamos a leer el texto de Mateo 18. Mateo 18. Vamos a leer el versículo 15. Y ahorita entramos ya en todo el contexto de este versículo. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando se lee este versículo de forma aislada, pareciera que de una forma nada más simple está hablando de una cuestión de arreglar un asunto, un pendiente o alguna situación que hay con otra persona e inclusive dice si peca contra ti, si la persona ha actuado de forma incorrecta, está mal. Pero no solo en esa cuestión, dice, si te oyere has ganado a tu hermano que se está desviando. Y regularmente cuando se ha leído de esta manera, hay gente que lo toma como una cuestión de ir a acusar, de ir a marcarle a alguien las cosas porque está mal. Y no se entiende realmente el propósito completo de lo que representa esta verdad. Y muchas veces cuando alguien comete una falta, sea quien sea, lleve el tiempo que tenga en la congregación, en el grupo, conozcas, sepas que es cristiano, que de alguna forma tiene cierto conocimiento de la verdad, regularmente, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, se toma como una cuestión de ir casi a atacar, de marcar y decirle estás mal y a veces no se entiende el contexto y es por eso que cuando inclusive va avanzando el tema y te dice bueno si no te escucha etcétera, se toma a mal, sobre todo si la persona no te recibe, no te escucha. Hay gente que inclusive no sigue el protocolo, ¿verdad? Que menciona aquí ahorita el texto que vamos a leer completo, sino que intenta ser más sabio que Dios. Entendamos que este texto nos lo da el Maestro, nos lo da Cristo y tiene un propósito. Pero cuando no se logra entender es solamente de hizo algo mal, vas y le marcas, hasta ahí se queda. Y si la persona no corrige la situación, le decía, muchos se quedan hasta aquí, le vuelven a decir a la persona y se cansan de decirle a la persona que consideran que está actuando mal.
y al final terminan hasta enojados contra la persona, ¿verdad? Ya no es una cuestión de ganar a tu hermano, ya te molesta inclusive que esté esa persona cerca, porque la gente inclusive llega a decir cómo se dice hermano, si está actuando mal, pero si leemos todo el contexto creo que vamos a entender realmente lo que representa, de qué se trata. El tener conocimiento, el caminar con Dios, no se trata de cortar cabezas y ver quién está mal y hacerla de policía y estar tratando de simplemente de señalar a los que actúan mal, sino alguna vez se llegó a comentar que las personas que realmente aman a Dios son enfermeros del alma. Su labor es ayudar a otros a encontrar el camino con el Señor, a caminar con el Señor, a entrar en una relación personal con el Señor, ¿sí? Regresar de sus malos caminos y volverse al Señor, encontrar realmente la salvación en Cristo. Y no es estar señalando quiénes son los malos. El Señor ya conoce los corazones y Él sabe quién está bien y quién está mal, pero a veces se quiere hacer de justiciero cuando vienen ese tipo de situaciones, y la verdad es que no tiene que ver con el propósito real del versículo. Si regresamos un poco más, vamos a leer desde el versículo 11, para tratar de entender el por tanto. Porque cuando empieza el versículo 15 dice por tanto, o sea, nos da... Eso tiene que hacerse por lo que nos enseña antes el contexto, ¿sí? No es aislado, tiene que ver con el contexto anterior. Dice la palabra en el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ahora sí viene el contexto. No es la voluntad del Padre que se pierda uno solo. Por tanto, nos deja instrucciones de cómo poder nosotros bendecir y ayudar a alguien, ¿verdad?, que se está descarriando. Nos muestra primero la importancia de un alma, Dice, si tienes 100 ovejas, ¿verdad?, y una está fallando, tiene que haber un corazón de hermano real para poder ayudar a los demás. Un alma, es importante entenderlo. Por eso dice que la voluntad del Padre no es que se pierda ni uno solo, sino ir por él y ayudar. Por tanto, ahora sí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A solas, ¿por qué? Porque no es la idea humillar, avergonzar solamente en una cuestión pública y lastimar a la gente, sino tratar de hacerle entender que está actuando de una forma incorrecta, que su manera de actuar lo puede llevar a perder su alma, a perder lo que Dios le ha estado mostrando. Y por eso dice, si realmente te escucha, si logra entenderte, has ganado a un hermano. Porque a veces se dice, pues sí me escuchó, ¿verdad? Sí me escuchó porque de alguna manera no se negó a hablar. Pero creo que nos damos cuenta cuando alguien realmente te escucha. Creo que el sentido de que alguien te escucha es que te toma en serio tus palabras, no las echa a tierra, sino que realmente las valora. Y nos podemos dar cuenta cuando alguien, aunque nos haya escuchado, ¿verdad?, o que haya de alguna manera escuchado nuestras palabras, no puso atención ni las tomó en cuenta para cuestión de su alma.
Entonces, cuando algo así no sucede, continúa el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, ahí termina hablando de las cuestiones de pedir, de atar, ¿verdad? Del poder que representa que 2 personas estén realmente de acuerdo. O sea, hasta para ir 2 a hablar con alguien tienen que estar de acuerdo. Para que las cosas se den como deben de ser, tienen que estar de acuerdo. Es una cuestión real, ¿sí? O sea, esto lo hemos platicado en algunas enseñanzas anteriores. Dios va a bendecir siempre y cuando nosotros nos apeguemos a su palabra. No hacerla del justiciero vengador, ¿verdad? Solitario, del supercristiano. No existe eso. Lo que existen son hijos de Dios que se apegan a su palabra o personas que simplemente la rechazan y rechazan la autoridad de Dios, que es el que nos ha dado esta verdad. Y por eso hay muchas diferencias, hay muchas situaciones, porque la gente a veces no desea dialogar, solo imponer. Y no se trata de imponer, se trata de amar y de comprender las cosas. Por eso le decía, si la persona escucha, qué bueno. Pero también hay gente que no quiere escuchar y que se pone en una postura muy complicada. Entonces, aquí es importante entender que si no funciona no dice dile 10 veces, dile 15 veces, dile 9 veces, dice habla con él, trata de entrar en razón con la persona. Si no te escucha, con un testigo, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no, dice entonces sí, ya dilo a la iglesia. Y si a la iglesia no le hace caso, ¿verdad? Ya a lo mejor a un grupo de hermanos, al consejo, al ministro, después de hablar y tratar de ver por el alma de esta persona, entonces dice, sí, ya hay una pauta a tomar, dice, tenle por gentil y publicano, que lo que comentábamos en el tiempo del Señor, un gentil y publicano es una persona que, aunque no se le trataba groseramente, no se le debería tratar groseramente, no compartía, ¿verdad?, las cuestiones de iglesia, espirituales, lo íntimo con los que estaban en comunión. Eso es lo que representa. No se trata de tratarlo despectivamente o groseramente, sino hacer un lado. O sea, no quiere, o sea, realmente no quiere compartir las cosas de la forma en la que se debe de hacer. Entonces, es la esencia de lo que nos muestra. Y da la importancia de ponerse de acuerdo. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Y si no se pone de acuerdo, ¿verdad?, todo lo que se pida, Dios lo da. Y sobre todo entendiendo también por el alma de esa persona. O sea, no solo es hablar y decir y marcar. Por eso decía, no se trata de cortar cabezas, se trata de ver por un alma. Por un alma que se va a perder. Ahora, da una pauta aquí cuando dice, si tu hermano pecare contra ti. El ofendido eres tú. Y yo creo que parte de lo que menciona aquí, y ahorita un texto que vamos a leer, es hacernos comprender la importancia de un alma, de una sola persona, para cualquiera que dice que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no está hablando de que tú, ¿verdad?, que fuiste el ofendido, esperes a que el otro llegue y se retracte y te pida una disculpa. No, tú el ofendido tienes que ir a ver por esa alma. Y aquí ya está hablando de una cuestión muy importante en la Escritura que nos refiere a perdonar. ¿Sí? Porque para que tú vayas a buscar el alma de esa persona es porque estás preocupado por él. Para que tú veas por el alma de alguien más es porque estás pasando por alto la falta y estás viendo realmente el daño que se está causando a la persona. Se puede perder. Independientemente de lo que te haya hecho, a lo mejor
llega a ser una cuestión grave, una cuestión muy delicada, que inclusive te haga sentir mal. Pero algo que tenemos que comprender es que a veces hay que guardar los sentimientos y las emociones un momento y aprender a ver por el alma de los demás. Dice Mateo 5, en el versículo 21. Mateo 5, 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, es decir, tonto, torpe, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, viene otra vez la enseñanza, ¿verdad? Si sucede esto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, él contra ti. Otra vez tú eres la parte ofendida. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Empieza hablando del contexto. No matarás. Pero el Señor se va más al fondo, se va al corazón. O sea, la única manera para que alguien no busque el bien de los demás es porque de alguna manera tiene algo en su corazón. Puede haber rencor, puede haber amargura, puede haber algo que le está ahí, ¿verdad?, lastimando. Y eso lo que hace es mostrar un rechazo hacia los demás. Y eso no habla bien de un corazón. Porque al final de cuentas, no solo lo vas a manifestar, sino que está demostrando que no se busca realmente hacer la voluntad de Dios, porque Él dice, por tanto, o sea, si realmente hay alguna situación en la cual hay problemas, dice, no tenemos nosotros el derecho de enojarnos contra nadie, de sentir nada, absolutamente nada, ¿verdad?, en cuanto a despectivo, a molestia contra los demás. O sea, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón, y aprender, ¿verdad?, a perdonar, a pasar por alto las situaciones, porque al final de cuentas son almas eternas. ¿Cómo vamos a hacerlos llevar a Cristo si los estamos nosotros rechazando? Por tanto, si traes tu ofrenda, imagínese, da una pauta muy, muy particular. Dice, si tú quieres acercarte a Dios y presentarle una ofrenda, y tú te acuerdas, porque la otra persona a lo mejor ni se acuerda, a lo mejor ya ni le importa, ¿verdad? Se está descarrilando por completo y se está yendo al mundo. Pero está diciendo algo aquí la palabra. Si tú te acuerdas, es mejor que en ese momento inclusive dejes tu ofrenda ahí. Vayas y te reconcilies con la persona. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí a lo mejor a muchas personas le va a mover el corazón, ¿verdad?, de decir, pero ¿cómo, hermano? Si la persona es bien mala, si la persona fue así, si la persona dijo, si la persona me hizo. Pues no estoy diciendo yo, lo dice la palabra y lo decía el Maestro, lo decía el Señor Jesús. No es de si quieres, no es de si quiero, es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Volvemos a leer, dice, si alguno viere a su hermano, inclusive si el pecado no fuera contra ti, si el daño no fuera contra ti, pero tú ves a tu hermano pecar, y su pecado no es de muerte, ahorita vamos a tratar de entender esta parte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esta parte se ha usado inclusive en diferentes denominaciones para decir, ya ver, hermano, hay pecados no de muerte, o sea que se puede practicar cierto pecado. No, porque lo dice aquí el texto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es una cuestión de estar practicando el pecado. Alguien puede pecar de repente, posiblemente, caer en una situación de pecado, pero no es una cuestión de práctica, porque ya cuando alguien cae en una cuestión de práctica es porque su corazón se ha alejado de Dios. Pero una persona que realmente está buscando a Dios y comete una falta, ¿sí? Puedes ayudar, o sea, debes ayudar, inclusive, o sea, no es de puedes, es debes ayudar, ¿sí? Se ha malinterpretado, sí, también en otras cuestiones, y dando así como que la lista, ¿verdad?, de cuáles son los pecados que consideras que son de muerte y cuáles no son de muerte. O sea, se ha usado para interpretaciones y mil cosas. Yo creo que tenemos que ser lo más apegados a la Escritura. Hay cuestiones en las que la Escritura sí menciona y nos dice casi aguas, o sea, ten cuidado porque si haces esto sí, irremediable, ¿no? O sea, irremediable, o sea, sí hay cuestiones muy fuertes, muy fuertes, ¿sí? Hay personajes en la Biblia donde Dios dijo, y este ya no, o sea, no, ya no hay perdón, ¿sí? Son cuestiones muy particulares y regularmente son sobre personajes que han conocido a Dios, gente que realmente lo ha conocido y ha despreciado la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Es importante entenderlo, ¿sí? Porque si tú ves, dice aquí a tu hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida. Es comprender algo que leíamos en los textos anteriores. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden a Dios, Dios les dará. O sea, cuando tú ves a alguien, ¿verdad?, en una cuestión de falta, de un pecado, y ves que la cosa no marcha bien, no se trata de ir a acusar con alguien más, sino decir, ¿me ayudas a orar por un hermano? Considero que hay situaciones que a lo mejor no están en orden, y manifiesta realmente una preocupación. No es una cuestión de chisme, y ahorita vamos a tratar de entenderlo porque es muy delicado también. Es una cuestión en la cual logras ponerte de acuerdo con alguien para orar, inclusive a lo mejor esa persona después o ya lo vio, ¿verdad? Y también ya habló con la persona y están buscando ayudar, restaurarle, ¿sí? Y se ponen a orar y piden a Dios por esa persona. Se ponen de acuerdo para orar, no para golpear, para denigrar, para lastimar a esa persona, para humillarla, sino para rescatarla, ayudarle, ser discretos y poder pedir y poner en manos de Dios la causa de esa alma. Por eso dice, si alguien ve a su hermano pecar, pedirá. Y aquí entra una cuestión de confianza real y de confianza plena en Dios para ir a Él primero y decirle, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago entrar en razón? Si de repente decimos, ya lo conozco, sé que a lo mejor me va a dar la vuelta, sé que va a pasar esto. O sea, hay muchas cuestiones a veces que se generan prejuicios en la cabeza, ¿verdad? Diciendo es que yo lo conozco, yo la conozco, y va a ser así. O sea, aquí no se trata de yo la conozco, yo lo conozco. Se trata de amar, ¿sí? De quitarnos los prejuicios, de quitarnos las ideas. O sea, si tú has visto que esa persona es de un carácter malo, difícil, y no se lo has dicho, entonces a lo mejor el que está mal sea usted. Porque si usted está viendo algo mal de entrada, un mal carácter, algo no está bien. No está bien, ¿sí? Y eso tendría que ser lo primero. Inclusive a lo mejor usted tendría que ir con la persona y decirle, perdóname porque yo he visto esto y no te lo he marcado. Yo he visto esas situaciones y no te las he marcado. Y si nos morimos mañana, te vas al infierno, y a lo mejor también yo me voy al infierno por no habértelo marcado. ¿Por qué? Porque no estoy amándote. No estoy marcando las cosas por amor. Estoy dejando que pasen, y la verdad es que es algo muy peligroso. Y más en los días que estamos viviendo, donde de repente a lo mejor ya no vuelves a ver a alguien. Es importante entender
que por un alma, dice la Escritura, ¿verdad? Si una oveja se descarría, se sale, se va, se escapa, por lo que sea, dice, alguien que ama, el buen pastor, va por esa alma. Y no está hablando de una cuestión solo de ministros y pastores, está hablando realmente del corazón de una persona que ama, el corazón que se debe de formar en cada uno de los discípulos, en cada uno de los hijos de Dios. No es solamente una cuestión de labor de decir, pues que el hermano vaya y la busque, ¿no? No, o sea, se está hablando de una responsabilidad personal de cada uno de aquellos que dice que ama a Dios. Si tú ves a tu hermano cometer pecado, orarás y Dios le dará vida. Ahora, hay cuestiones que le decía acerca de pecados de muerte. Sí, hay pecados en los cuales nos habla la Escritura. Vamos a leer de uno de ellos, ¿sí? Donde sí se mencionan situaciones muy complicadas. Uno de ellos está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí nos habla de una experiencia del apóstol Pablo, ¿sí? Con personajes que estaban cerca de él, personas que él conocía bien y de las cuales empieza a hablar y dice: guárdate tú, te encargo que conforme a lo que se ha hablado acerca de ti de parte de Dios, milites bien, hagas las cosas bien, porque dice, algunos se extraviaron, ¿verdad?, de la fe y la buena conciencia, y se perdieron y empezaron a blasfemar. Blasfemar no solo es hablar cosas, ¿verdad?, feas o groseras en contra de Dios. El término de blasfemar tiene que ver con despreciar, condenar, hablar con reproche, criticar, injuriar, calumniar, ¿sí? O sea, es hablar mal, condenar a alguien. Ya cuando un corazón está así, la persona está mal. Regularmente cuando se habla de la cuestión de blasfemia, sí es verdad, tiene que ver con la boca. Pero no solamente es una cuestión de hablar groserías o cosas muy feas en contra de Dios. Se trata de despreciar, ¿sí? Ya hay una condena, o sea, ya la persona se siente casi Dios. O sea, está tratando mal, hay algo mal. Y obviamente, ¿por qué sale por la boca? Porque de la abundancia del corazón, nos dice la Escritura, habla la boca, se empieza a manifestar. Inclusive el Señor Jesús en un momento dado dice: mira, puedes hablar mal del Hijo del Hombre. Puedes hablar mal del Hijo del Hombre. Está hablando de Él, como de su persona, de lo que representaba como el Mesías. Dice, pero si tú hablas mal del Espíritu Santo, ese pecado ya no es perdonable. O sea, si tú empiezas a blasfemar contra el Espíritu Santo, dice en otra de las versiones en los Evangelios, ¿verdad? Cuando tú ya empiezas a injuriar, a condenar, ¿sí?, a despreciar la obra del Espíritu Santo, decía él, aguas. O sea, sí hay situaciones, ¿verdad?, que son más complicadas, porque ya habla de un corazón que se ha desviado y que empieza a manifestar lo que realmente hay. O sea, no es una cuestión en la cual la persona haya pecado una vez y haya hecho una falta, ¿verdad?, y puedas ayudar, sino que es una persona que ya se ha desviado, que a lo mejor nadie le ha dicho o no se dieron cuenta y la persona encubrió muy bien su maldad y llega un momento en que ya no la puede encubrir, porque eso dice inclusive la Escritura, que llega un momento, ¿verdad?, que las personas ya
en una cuestión de degradación moral, de estar corrompidos, ya no lo pueden ocultar, lo empiezan a manifestar en cuanto a sus cuestiones de enojos, de inconformidades, la manera en que se empiezan a expresar. ¿Por qué? Porque no han buscado ayuda, no han buscado la gracia de Dios, porque ya se han apartado, y es cuando inclusive el apóstol dice a los tales, dice, ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es una cuestión de decir, los hizo a un lado por completo, o sea, ya no, ¿sí? Suena muy delicado y muy radical posiblemente, y son casos que no se mencionan constantemente en la Escritura, no se mencionan a cada rato en la Escritura, sobre todo menos en el Nuevo Testamento, pero son cuestiones que sí suceden, sí llegan a suceder, sí llegan a pasar. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque conoces las Escrituras y vas a empezar a ver sobre todo lo que Dios te empieza a mostrar. Empiezas a ver faltas en una persona y no las pasas por alto en una cuestión de decir, ay, que lo vea con Dios, ¿verdad? Ah, pues voy a orar, sí, o sea, vas a orar por la persona, eso dice Primera de Juan. Pero Mateo 18 dice, si tú lo ves, inclusive dice, si ves a tu hermano pecar, si tú sabes que hay algo mal, si tú sabes que el corazón de alguien se está apartando, tienes la obligación de ir y ayudarle a esa persona, hablar con esa persona, orar por esa persona, buscar la manera de que reaccione y logre entrar, ¿verdad?, de nuevo en el redil y logre encaminarse otra vez con Dios, porque la Escritura lo marca, o sea, de todo esto dice que no es la voluntad del Padre que se pierda uno. Realmente ese es el contexto, que no se pierda ni uno. Pensamos diferente a veces, sí. Es más, usted puede estar o no de acuerdo a lo mejor en todo conmigo. Y yo a lo mejor no puedo estar de acuerdo en todo con algunos, ¿verdad?, de los que yo conozco, posiblemente. Pero no se trata de rechazar, de despreciar, de hacer un lado, sino de ponernos de acuerdo. O sea, si no estoy de acuerdo y a lo mejor hay algo que no considero correcto y a lo mejor el que está mal soy yo, usted me lo va a hacer saber. Pero también, si usted está en desacuerdo conmigo y nunca me lo dice, pues ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? O sea, tenemos que aprender a dialogar, a hablar, a manifestar realmente lo que hay. Hay gente que le da la vuelta a eso diciendo, no, hermano, ¿para qué me meto en problemas? Es que, discúlpeme si se lo digo así, pero es una falta de amor muy grande. Es una falta de amor. Y si no amo, el que no ama, dice la epístola de Juan, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si hay falta de amor, o sea, no es una cuestión así ligera, O sea, si no hay amor, si no hemos sido perfeccionados en el amor, va a haber temores, miedos. ¿Miedos a qué? A meterme en problemas. Por hablar las cosas, por decir la verdad, por enfrentar situaciones. Y la verdad es que eso a lo único que nos va a conducir es a la cobardía. Y la Escritura nos dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Tiene que haber la facultad, el carácter y sobre todo la voluntad de amar a mi prójimo, de amarlo como dice la Escritura. Y aquí nos dice la Escritura cómo. Vámonos al Antiguo Testamento. Le decía, esta no es una cuestión nada más cuando dice, bueno, cuando vino Jesús. No, esto tiene muchísimos años cuando el Señor da las leyes, da los preceptos de trato social, como se menciona de alguna manera en los textos de Levítico, de Deuteronomio. Sí, hay leyes, ¿verdad?, en Levítico que son de cuestiones sacerdotales y etcétera, pero también habla de la cuestión en la manera en la que se debe de conducir uno hacia con otro. Y esta parte es bien importante porque esas cosas no se rompen, o sea, no es una ley ceremonial que desaparece con el paso del tiempo y sobre todo con el sacrificio de Cristo. O sea, es una cuestión de trato social en la cual el Señor nos muestra cómo debemos de conducirnos para con los demás. Dice Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y aquí viene el secreto a voces. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Es verdad que al darse esta ley, ¿verdad? Los levitas, las personas que estaban en el templo, las personas que estaban más acercadas a la labor del templo, eran gente posiblemente a la que muchos buscaban consejo, buscaban ayuda. Y por eso dice en cuestiones de juicio, ¿verdad? En las cuestiones de escuchar lo que otros te dicen. ¿Sí? En una cuestión, por ejemplo, cuando la gente te tiene confianza y se empieza a acercar y te empieza a contar muchas cosas, tu mente se puede llenar de mucho bagaje, de mucha basura acá, de toda la maldad y las cosas que vas a escuchar, de lo que hacen otros. Y la verdad es que se puede enardecer el corazón de decir cómo es posible, cómo hace, cómo se pasa, cómo... Aquí no se trata de enojarte o no enojarte, se trata de que hagas un justo juicio, de que evalúes la situación y de que aprendas a entender, ¿verdad? Que muchas veces tienes que dar un consejo y tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Sea que lo escuches o sea que lo veas. Y tienes que apresurarte para ayudar a esa persona y antes de que se te generen ideas en la cabeza y, ¿verdad?, te empiecen a dar vueltas, tienes que buscar la ayuda de Dios y tienes que, a veces en el momento, dar una respuesta. A veces será, mira, no lo sé, la verdad es que yo pienso de una forma, pero necesitamos saber qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para hacer un justo juicio? Aquí no se trata de caerle bien a nadie, por eso inclusive dice no favoreciendo al rico, al grande, ¿verdad? Y no haciendo injusticia hacia los más pobres, hacia la gente que a lo mejor pues, puedas llegar hasta a menospreciar. Eso sería algo muy malo. Por eso la Biblia dice aquí, no, o sea, todo tiene que ser con justo juicio, una misma medida para todos. Y si ves que las cosas están muy graves con alguien, pues dice, razonarás con tu prójimo para no participar de su pecado, uno, pero también para poderle ayudar. No vengarte, o sea, no, sí, ya me dijiste, ¿verdad? Que tú hiciste eso, que estás bien mal, ahorita vas a ver cómo te va a ir. O sea, no se trata de eso, se trata de ayudarle. Si se acercó y te contó algo que está pasando en su vida, no es para que lo destruyas, es para que le ayudes. Y si no tienes la capacidad de ayudarle, pues trata de buscar la ayuda con alguien que a lo mejor consideres, ¿verdad? Que sí le puede ayudar a esa persona. Esto se trata de bendecirnos, de ayudarnos, no de destruir a nadie, absolutamente a nadie. Cuando alguien empieza a caminar con Dios y ha dejado muchas maldades, sería terrible que se olvide de dónde salió y de lo que Dios le libró. Porque cuando alguien hace eso, ¿verdad? Se vuelve una persona arrogante y terrible, mirando por encima a todos y diciendo, eso es un hijo del diablo, ese es perverso, ¿sí? Y no te acuerdas de lo que te sacó a ti Dios. Y es donde se pierde el propósito. Es donde se pierde realmente el por qué Dios nos ha llamado a ser colaboradores suyos. Y todo se va. Malos testimonios, mal carácter, unas malas decisiones y todo desaparece. O sea, el evangelio aplastado porque alguien no quiera pegarse a algo de esto, ¿verdad? A lo que nos dice la Escritura. No andarás chismeando.
no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, está comparando prácticamente lo que veíamos cuando el Señor Jesús dice, no matarás. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, ten cuidado con tu corazón, porque si tú tienes algo contra tu hermano, tienes un grave problema. O sea, cuando alguien tiene algo contra alguien y empieza a hablar mal de esa persona, empieza a chismear, ¿verdad? De la abundancia del corazón empieza a manifestar su amargura, sus rencores, su problema, y lo hace de mala manera, lastimando a esa persona. Tal vez sí es malo, tal vez hizo cosas terribles, pero tú estás alimentando, ¿verdad? Que otros lo odien y que otros lo desprecien. Lo único que estamos haciendo es atentando contra la vida de esa persona, y Dios lo pone en el mismo nivel que el asesinato. Es algo muy grave, o sea, sí es delicado. No tenemos derecho, ¿verdad?, de lastimar a nadie, ni de agredirlo, ni a espaldas de él, y a veces ni de frente a él, sino tenemos que razonar con él y tratar de hacerlo entender que las cosas que está haciendo son incorrectas, que no es así, que no es la manera. ¿Cómo? Pues buscando el favor de Dios, haciéndonos como Él, humildes. O sea, él tenía todo el derecho de decirle a los fariseos y muchas cosas, pero en muchas Él se quedó mudo. Inclusive cuando fue llevado ante las autoridades, Él se quedó mudo. O sea, él decía, no, aquí no se trata de pelear, se trata de cumplir la voluntad del Padre. Y es lo que Él hizo. Simplemente es lo que Él hizo. Por eso es importante comprender que la voluntad de Dios no es que se pierda nadie. Cada quien decide su destino, es verdad, y cada quien decide qué cree o qué deja de creer. Pero entendamos algo, si hacemos volver a un hermano del error, se cubrirán multitud de pecados. Si hacemos volver a un hermano del error, hemos ganado el alma de un hermano. Hemos ganado el alma. Hemos ganado el alma. No se va a perder. Por eso es importante, ahí sí, ¿verdad?, la intercesión, el rogarle a Dios por esa alma, el estar luchando por esa alma, y no solo dejarlo ir, no solo dejar que se vaya y las cuestiones, no, o sea, es tratar de luchar. Si la persona ya no quiere y entonces empieza con una actitud contraria, y empieza a tratar mal, a condenar, ¿verdad?, a hablar mal y a empezar a insultar, o sea, si ya es una actitud ya, pues dice entonces sí, vámonos, ¿verdad? O sea, vas a causar mucho daño. Entonces, ahí es donde sí ya vienen las últimas instancias, ¿no? O sea, decirle, sigue tu camino. Sigue tu camino. No es lo que uno desea, pero realmente se tiene que aprender a ver también por el alma de los demás. Es la última instancia. Pero el Señor nos habla de aprender, de tratar las cosas como personas maduras, ¿verdad? Como personas adultas, con un corazón humilde, con la necesidad de que no se pierda nadie y luchar por los demás. Entendiendo que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Si Dios permite, vamos a profundizar un poquito más sobre esta situación en la siguiente semana, pero yo no quisiera despedirme sin pedirle que de verdad reflexione. Si tiene algo contra alguien, háblelo. O sea, aquí no es una cuestión de ay, estás bien mal, y no, o sea, la verdad es que si usted no lo hace, sabe por qué, y la verdad es que al final de cuentas a mí no me va a dar cuentas, va a darle cuentas al Creador de lo que haga o lo que deje de hacer, cada uno de nosotros. Pero no pierde nada con entender eso. Para cada mal hay una medicina. Y la Biblia nos dice cómo actuar, cómo hacer las cosas. Dios la ha dejado para que se curen los males del hombre. Pero cada uno decide
si se administra la medicina o la deja ahí. Hay gente que le aterran las inyecciones. Le aterran las inyecciones. Pero está muy mal. Y si realmente tiene el deseo de sanar, mira, aunque le aterren las inyecciones, se pone la inyección. Así hay mucha gente que le aterra a hablar con los demás y arreglar las cosas. Pero si sabes que es la única manera para guardar tu alma y guardar la del otro, espero que actúes igual, hagas a un lado tus miedos y pongas por obra lo que dice Dios. Poner por obra lo que dice el Señor. ¿Le parece si oramos? Padre, de verdad, te agradecemos que en tu amor, Señor, nunca has cambiado, siempre has visto por el alma de los demás, de cada uno de nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que de verdad, Señor, tu palabra no pase desapercibida, sino que podamos comprender realmente el propósito. Tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, y de la misma manera te pedimos que nos ayudes a entenderlo y a vivirlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues seguiremos luchando en lo que nos toque a cada uno, esforzándonos, estamos para servirle, y de verdad, prestemos oídos a la palabra de Dios y a lo que nos quiera mostrar siempre. Léala en casa, profundice en ella, busque a Dios, ore a Dios, pídale que le ayude a entender las cosas que se le complican, los tiempos que vivimos, y le aseguro una cosa, Dios le va a bendecir. Pues que Dios le bendiga, un saludo a su familia, hasta luego.